¿Qué tal? Buenas noches. Nuevamente. ¿Qué equipo tenés, Martín, Tremendo. Dejaron la estela acá las chicas. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Qué lindo grupo, Sí, muy sí, bueno. muy lindo. Muy bueno. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, lo vamos a nuestro esta noche, Julio De Caro. A ver, hemos hablado mucho de Julio De Caro en columnas anteriores y en programas anteriores. Siempre aparece nombrado, mencionado, pero nunca le habíamos dedicado un espacio propio. Bueno, es uno de los grandes referentes del tango y una de esas figuras que marca como un antes y un después en la historia del tango, precisamente hace 100 años, porque De Caro formó su sexteto en 1924. No. Así que ese va a ser el tema de la columna de esta noche. Justo. 100 años, un siglo. Justo 100 años, sí. Ay, 1924. Muchas el preguntas. sexteto de Julio De Caro. Arrancamos como siempre por el principio. Me encanta. De Caro, un músico que provenía de una familia de músicos, digamos. El padre que era un italiano que había sido profesor de un conservatorio en Milán, que llega a la Argentina y también, digamos, se dedica a dar clases de música. Incluso tiene una casa de música en Buenos Aires, donde se venden instrumentos. El papá de Julio. Sí, el padre de Julio. Mira. Entonces, bueno, imagínate también en esa época, eran varios hermanos y muchos de ellos se dedicaron a la música. De hecho, bueno, en el famoso sexteto de Julio De Caro, cuando recién arranca, hay 3 De Caros. Julio De Caro en violín, Francisco De Caro en el piano, un enorme pianista, y Emilio De Caro, el tercer hermano, sí. otro violín. Entonces el padre como que estaba, digamos, muy pendiente de los hijos. Imagínense, aparte, estamos hablando de comienzos de siglo. Julio De Caro nació en 1899. El 11 de diciembre, por eso el 11 de diciembre es el Día del Tango. Nació igual que Gardel el 11 de diciembre. Qué loco. Por ellos dos Claro, es que el eso. 11 de diciembre es el Día del Tango, porque nació Gardel en 1890 y porque nació Julio De Caro en 1899. Anotalo solo. No sabía Pero- lo de Caro. Sí, Claro. es uno de los dos que nacieron ese día, por eso ese 11 de diciembre es el Día del Tango. Entonces, bueno, imagínense, principios de siglo, Buenos Aires, principios de siglo, padre inmigrante, formado musicalmente en la música clásica, como que el padre tiene para los hijos un caminito establecido, una especie de mandato social muy fuerte. Sí. Entonces, que estudien música y que, sobre todo, estudien música para dedicarse a la música clásica, digamos, ¿no? Que era la música considerada seria. Y, es más, lo pone a Julio De Caro a estudiar piano y a Francisco De Caro lo pone a estudiar violín. Y en realidad los dos hermanos terminan cambiándose los instrumentos. Julio De Caro termina siendo violinista y Francisco De Caro termina siendo un gran pianista. Y además se empiezan muy tempranamente a dedicar al tango, que era algo que el padre no quería bajo ningún punto de vista. Esto de, en esta corriente, la corriente llamada, digamos, evolucionista dentro del tango, Sí. donde está Julio De Caro, donde está Juan Carlos Cobian, etcétera, etcétera, esta idea, o mejor dicho, esta matriz parece repetirse, ¿no? Padres conservadores con formación musical y que quieren que sus hijos lleven adelante determinado recorrido en la música, dedicándose a la música clásica. Y ellos se dedican al tango. Es el caso de Cobian también, que se pelea con el padre, bueno, hay toda una historia ahí. Hay un tango que es La casita de mis viejos, de Cobian y Cadícamo, que cuenta un poco esa historia de ruptura familiar. Y lo mismo pasa con Julio De Caro, Francisco De Caro y el padre, que no quiere saber nada con que ellos se dediquen al tango. Y es muy curioso porque, por ejemplo, Julio De Caro lo que hace, le roba al padre algunas partituras de la casa de música que el padre tenía en el centro de Buenos Aires. Sí. Se llevan algunos tangos, algunas partituras de tangos de la Guardia Vieja, de Vicente Greco, por ejemplo, Sí. El Pibe, el Morochito, esos tangos, y empiezan a tocarlos, por supuesto a escondidas, ¿no? Y así empiezan también a salir a la noche y entran en contacto con referentes muy importantes de la Guardia Vieja. Por ejemplo, en el famoso Palais de Glace, ¿no?
una vez Julio de Caro va, siendo muy, muy chico, y toca ahí con Roberto Firpo. Y Firpo, pianista, digamos, destacadísimo de la Guarda Vieja, también uno de los innovadores dentro del tango, el que introduce el piano en la orquesta típica es Roberto Firpo, ¿no? Ese también lo ya podemos en agregar. 1914. Bueno, de Caro va ahí, está Firpo. Firpo le dice a Julio de Caro que toque, queda como fascinado con la manera en que ese adolescente tocaba el violín, y también está ese mismo día en el Palais de Glass otro personaje del que hablamos, Eduardo Arolas, Sí. otro, digamos, referente de la Guardia Vieja, y finalmente Julio de Caro empieza a tocar con ellos, con Firpo, con Arolas. Con Arolas termina tocando en la orquesta, a escondidas siempre, o sea, el padre Sin que no lo su padre sabía, sepa. hasta que el padre se entera de estas andanzas de Julio de Caro y Francisco de Caro y los echa de la casa, a los dos. Los su echa de la nombre. casa. ¿Viste esa cosa autoritaria de los padres de antes? Bien Tano, sí. Y aparte que la decisión es como a rajatabla, bueno, se van de la casa. Inapelable. Inapelable. Termina yéndose de la casa y Eduardo Arolas, el mismo que tocaba el bandoneón con un porrón de ginebra abajo del banquito, Sí. lo termina alojando durante un Medio tiempo. adoptado. Después Julio de Caro se va a la casa de los abuelos maternos, pero bueno, pero con el padre la relación queda rota y a Francisco de Caro le pasa lo mismo. No quiere saber nada el padre con que los dos se dediquen al tango. Ahora, Julio de Caro lo que hace es un recorrido muy interesante porque está con Firpo, está con Arolas, toca en una orquesta donde está Osvaldo Fresedo, en torno al 20, 21, y ya en el 23 son todos referentes de la corriente evolucionista del tango. Y en el 23, Julio de Caro entra al sexteto de Juan Carlos Cobián. Sí. Está más o menos en la misma, pianista Cobián, ¿no? El autor, qué sé yo, de la música de Nostalgia, de Niebla del Riachuelo, que ha hecho una dupla memorable con Enrique Cadícamo. Bueno, está con él. Y en el año 24, Cobián, de una manera así un tanto repentina, se va a Estados Unidos y se pelea con algunos de los integrantes del sexteto que él mismo lideraba, y se va a Estados Unidos. Es la época, para que se ubique, de la pelea entre Firpo y Dempsey, 1923 en Nueva York. Y ahí está Cobián. Sí, esto lo cuenta Cadícamo en sus memorias, ¿no? Que Cobián lo conocía, digamos, a Firpo, y él estaba allá, tocaba allá. Cobián tocaba en Estados Unidos. Sí. Y estamos hablando justo hace 100 años. Cuando Cobián desarma la orquesta que él lideraba, Julio de Caro lo que hace es como de alguna manera reorganizar lo que quedaba de esa orquesta, y ahí va a surgir de alguna manera el primer sexteto de Julio de Caro en 1924, donde está él, es uno de los violines, lo reemplaza, a Cobián lo reemplaza con Francisco, con su hermano, en el piano. Claro. Que nos echaron. Y llama a otro Queda todo hermano familia. que se llamaba Emilio de Caro, lo pone como segundo violín. Uno de los bandoneones que tenía Cobián era Pedro Mafia, y el otro era Luis Petruccelli, o sea, eran como dos glorias del bandoneón, ¿no? Y tenía un contrabajista que se llamaba Thompson, Leopoldo Thompson. Y ese es el primer sexteto de Julio de Caro con esa formación tradicional que tenían los sextetos en la década del 20, o sea, el piano, el contrabajo, Sí. los dos violines y los dos bandoneones. Ese sexteto después va a ir evolucionando, va a ir cambiando a lo largo del tiempo, pero lo primero que graba Julio de Caro es en el 24 con esa formación. Después va a entrar, que Julio de Caro lo va también es un poco como un descubrimiento que hace, introduce, digamos, en el sexteto al otro Pedro, a Pedro Laurens. Entonces te quedan Pedro Mafia, Pedro Laurens, ¿no? Julio de Caro, Francisco Canaro. Ahí está como el sexteto en su momento de mayor esplendor, además porque muchos de ellos son compositores, ¿no? De Caro compone, Sí, Laurens compone, Francisco Canaro compone. Francisco Canaro desde el piano le da al sexteto de Julio de Caro como un tono muy melódico, muy romántico, ¿no? Bueno, hay, qué sé yo, autores clásicos. Francisco de Caro. De Caro. Francisco de Caro le da desde el piano. Desde el piano. Desde el piano, Francisco, el hermano de Julio, Sí. desde el piano le da al sexteto como bueno, y compone además, compone muchos tangos. Claro. Flores Negras es uno de los tangos más conocidos de
de Francisco de Caro, desde el piano le da como digamos, una cosa muy romántica a ese sexteto, que también conjugaba, esto lo dice por ejemplo Luis Adolfo Sierra en su Historia de la Orquesta Típica, lo plebeyo o digamos todo lo que tenía que ver con el barrio, con las orillas, Sí, lo conjuga con con una cuestión más melódica, más romántica, etcétera, como que tiene todo más o menos ahí en el mismo momento, ¿no? Y tiene una época de gloria ese sexteto a lo largo de la década del 20, entre el 24 y el 32 más o menos. Está como lo medular de la producción del sexteto de Julio de Caro, como el núcleo duro, digamos, Sí, ¿no? sí. En esos años, que introduce grandes innovaciones dentro del tango. La principal A ver. es, por ejemplo, el arreglo musical. No se tocaba con arreglos antes del sexteto de Caro, era raro, digamos, no era tan común. Ellos el arreglo lo instituyen prácticamente. Bien. Lo mismo, por ejemplo, el tema de los solos de algunos instrumentos, por ejemplo, los solos de piano y los solos de violín de Julio de Caro. Por ejemplo, los contrapuntos, ¿no? El piano hace una cosa y el violín arriba hace otra. Las variaciones, es decir, lo que conocemos también como el tango instrumental Sí. moderno arranca con el sexteto de Julio de Caro en 1924, que tiene, además, se habla de una escuela de cariana, Sí, ¿no? sí. Con influencias muy claras, por ejemplo, en el caso de, no sé, Osvaldo Pugliese está dentro de esa escuela, Claro. Aníbal Troilo está dentro de esa escuela, Claro. Alfredo Gobi está dentro de esa escuela. Acá contamos, cuando hablábamos de Orlando Goñi, Sí. que Goñi y Gobi, cuando tenían 10 años, 12, Sí. iban a ver al sexteto de Julio de Caro. Sí, sí, Entonces sí, tienen me acuerdo. como toda esa influencia, ¿no? Entonces una escuela, la escuela de Cariana. Pugliese creo que es como el principal continuador, es como el hijo directo de El Julio, mejor de alumno, Julio te de iba a Caro. decir, sí. Se nota mucho en el repertorio de Pugliese, ¿no? Boedo, Malajunta, El Monito, La Rayuela, ¿no? Todos temas que la orquesta de Pugliese hace y con un cierre, o con ese final de Pugliese tan característico, que en realidad es el final de Julio de Caro, ¿no? Pugliese cierra los tangos, los firma como los firmaba Julio de Caro, una especie de homenaje, De ¿no? tributo. Pero bueno, un sexteto tremendo con algunas curiosidades también. Por ejemplo, Julio de Caro tocaba, lo incorpora en el 25 aproximadamente, Julio de Caro tocaba con un violín que se llamaba violín corneta. Era un violín que tenía una especie de corneta anexada, Ajá. ¿no?, en la base, y que le permitía que el sonido se amplificara, digamos, porque había muchas limitaciones técnicas en esa época. Claro. Y se La grababa en amplificación. esos discos La de amplificación del acetato. sonido era- Claro. Y muchas veces además el sexteto tocaba, por ejemplo, en cines, ¿no? Y no se terminaba de escuchar. Julio de Caro cuenta, él mismo cuenta, que ese violín corneta ya existía en realidad. Había sido patentado en Londres a principios del siglo XX, un invento de un alemán, ¿no? Que acá en la Argentina lo había utilizado la orquesta de Maglio, por ejemplo, pero lo populariza Julio de Caro. Claro, ahí Y- lo estamos viendo, porque parece Es raro, ¿viste? raro, Tiene como parece una una forma trompeta extraña. también. Y entonces el propio de Caro cuenta que se lo regaló un ingeniero de la RCA Sí. y le dice, mira, con esto vamos a poder mejorar el sonido en las grabaciones de los discos de acetato. Y Julio de Caro dice, aparte, yo cuando tocaba en algunos cines, los que estaban en el Pullman o en el Super Pullman o en las últimas filas de la platea Ni no me escuchaban. escuchaban. Claro. Entonces con el violín corneta Llegaba. lograba, digamos, amplificar ese sonido. bárbaro. Estamos hablando de la década del 20, ¿no? Para mí cerrame la 8 y esa anécdota No, me no, no, no. ilustra. El violín corneta
famosísimo, no se llamaba así, pero le quedó como ese nombre, Claro, ¿no? es como una fusión entre Es un instrumento, una trompeta y un violín. Sí. Hagan los deberes, la oyentada, y busquen, pongan en YouTube. Lo estamos viendo igual también en... Sí, por eso. Si se lo pierden, porque realmente me sorprende. Yo nunca lo había visto. Es una pregunta de parcial, ¿por qué la orquesta de De Caro es Para el fundacional? examen final Claro. de las clases de Martín. Sí. Si querés ¿Cómo hacer el promocionar, examen? Claro. Y Esa puede ser tenés una que pregunta saber clave. eso. Sí, señale tenés por lo que menos saber eso. 3 de los ítems que... Una orquesta que complejiza mucho lo que era un tango muy rítmico, muy marcado y muy bailable. También, en este sentido, también la ¿no? década del 20, así como viene con una cuestión de, si querés, desde lo musical, desde lo instrumental, muy evolutiva, bueno, también genera, para muchos críticos de la época, esta idea de que el baile empieza a quedar de lado, ¿no? Claro. Entonces, por eso después cuando aparece D'Arienzo en el 35, todo el mundo habla de una especie de resurgimiento o resurrección del tango, sobre todo desde el punto de vista de lo que es el tango baile. Porque claro, De Caro lo complejiza bastante y de alguna manera lo hace menos bailable. Y eso realmente es así, porque no tiene el ritmo que tenía el tango de la Guardia Vieja, que era mucho más simétrico, más cuadrado, que es lo que D'Arienzo de alguna manera recupera. Recupera el ritmo de la Guardia Vieja, pero no abandona los avances, digamos, que la orquesta de Caro, el sexteto de Julio de Caro, incorpora desde lo que sería lo instrumental, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, la década del 20 es una década muy interesante en ese sentido, porque es muy compleja, entran muchas complejidades de lo musical y hay como cierto repliegue desde el punto de vista de la danza, ¿no? Pero bueno, un sexteto formidable. Graba aproximadamente 420 registros el sexteto Wow. de Canaro. De Caro. De Caro. Entre el 24, cuando se forma, y más o menos fines de la década del 30. Después sigue grabando, pero bastante menos. Y en la década del 40, que es la década dorada del tango, digamos que Julio de Caro no tiene el protagonismo que había tenido antes, por varias razones. Primero porque había hecho demasiado en Te iba a poco decir, tiempo, en muy poco tiempo, casi que lo mucha había hecho producción. todo. Claro. Y en segundo lugar porque no se acomoda tan bien como otros al papel que va a tener el cantor de orquesta en los años 40. El tango ya no es tan instrumental en los 40, es más bien un tango cantado. Vos podrías decir que no invirtió, no arriesgó mucho en la convocatoria del cantante, no le dio lugar. Claro, tan estaba como, protagónico. se sentía más cómodo En Con lo lo instrumental. en lo instrumental. Claro. Y de hecho, mientras el tango iba en los 40 por el camino de la orquesta típica con el cantor de orquesta, Claro. él fue hacia formaciones musicales más amplias y hacia un sonido por ahí más sinfónico, ¿no? De otro tipo. Y dejó de tener la centralidad que había tenido en los 20. Obviamente era la referencia para todos, porque había fundado una escuela, Claro. ¿no? Pero no, en los 40 la figura de Julio de Caro se diluye y en los 50 termina de desaparecer. De hecho, en el 1954, o sea, de Caro tenía 55 años. Se retira de la música, digamos, no dirige más. Ah, ¿no? muy Va a morir en joven. 1980. Hay algunos tangos que compone después. Por ejemplo, bueno, en 1975 Un gran año ese, ¿eh? escribe un tango junto con Cátulo Castillo. En el 75. Sí, Cátulo muere ese año. Esto yo no lo sabía, lo descubrí ahora preparando la columna de hoy. En el 75, Él la prepara. que es cuando Como Cátulo, nosotros. cuando Cátulo muere ese mismo año, escribe, imagino, uno de sus últimos tangos, la letra, la música es de Julio de Caro, y el título del tango es A mi violín corneta. Ah, no te puedo creer Sí. que hay un tango. No que muy es- conocido, pero lo compone Julio de Caro cuando Me ya no se encanta. dedicaba tanto a la música, ya de Caro estaba retirado, digamos, ¿no? ¿Y dónde vas a escuchar ese tango si no es en Derecho Viejo? Me está jodiendo, Te Fernando estoy, Maitini. te ¿En estoy serio, de verdad? jodiendo. No está preparado esto, No está preparado. A mi violín corneta, lo tengo en mis manos, 1975, yo lo dije, bemolar, se lo íbamos a regalar a Martín. Mira. Buen regalo. Es
Encima estoy escuchando la letra, estamos escuchando la letra, es un poco melancólica, como hay cierta añoranza. Bueno, hay ¿no? quienes dicen también que Julio De Caro incorpora eso en el tango, ¿no? Como una beta más nostalgiosa, más melancólica. Sí. El tango no era, el tango de la Guardia Vieja no tenía Era más picaresco. ese cariz. Todo. Sí, más arrabalero, ¿no? Bueno, eso es algo que dice Borges también, ¿no? Que le gustaba más el tango de la Guardia Vieja y no tanto el tango que él caracterizaba como llorón o nostalgioso, Sí, que sería un poco el tango de la Guardia Nueva. Y Julio De Caro es la Guardia Nueva, es como la figura de mayor peso de esto que llamamos la Guardia Nueva, ¿no? Después, bueno, con respecto a esto que decíamos de los continuadores de la escuela de Careana, también es interesante porque Julio De Caro compone un tango que se llama Aníbal Troilo. Sí. Compone otro tango del que no hay registros, que se llama Osvaldo Pugliese. Y compone otro tango que se llama Piazzolla. ¿En serio? Y acá hay una serie de homenajes cruzados, porque Piazzolla tiene un tema que se llama Pedro y Pedro, que son los dos Pedros del sexteto de Julio De Caro. Pedro Laurens y Pedro Mafia. Y tiene también un tema que se llama De Carísimo, ¿no? Dedicado a Julio De Caro. O sea, ahí hay como una serie de homenajes cruzados, pero es interesante porque queda muy, muy clara, ¿no? Cuál es un poco la esencia de la línea de Cariana. Si vos tenés que hacer un mapa de las influencias orquestales, bueno, en el caso de Caro está muy claro, ¿no? Qué historias maravillosas, ¿eh? Qué bárbaro. Yo les puedo regalar algo que tiene que ver con De Caro, lo que está diciendo Martín, y que tiene que ver con Ernesto Sábato. Porque esto que ocurrió recién, que él tira al centro de Cátulo Castillo en 1975, y nosotros, por suerte quedó grabado, dijimos al inicio que arrancábamos Derecho Viejo con un vinilo de 1975, al Buenos Aires que se fue con música de Julio De Caro y con la voz de Ernesto Sábato. ¿Quieren que lo escuchemos un cachitito? Dale. Digo, como para regalarnos este cierre, que lo va a hacer Martín, pero buscando, porque esto funciona así. Martín nos tira el tema y nosotros con Sole trabajamos, qué es lo que tenemos a mano, qué es lo que podemos encontrar. Y yo encontré esto, y primera sorpresa, mi violín corneta. Pero a ver si les gusta. No sabía, no, es más, no estaba enterada de que Sábato participaba en alguna grabación. En esta tanguera. grabación participó. A ver. La dureza y el furor de Buenos Aires hacen sentir más la soledad. Busco un suburbio en el crepúsculo. Y entonces, a través de un brumoso territorio de medio siglo, enriquecido y devastado por el amor y el desengaño, miro hacia aquel niño que fui en otro tiempo. Melancólicamente me recuerdo sintiendo las primeras gotas de una lluvia en la tierra reseca de mis calles, sobre los techos de zinc. Que llueva, la vieja está en la cueva, hasta que los pájaros cantaban y corríamos descalzos a largar los barquitos de papel. Los versos son de Ernesto Sábato. Yo tengo la obra entender, como ¿no? Al Buenos Aires que se fue. En la guitarra está Roberto Grela, en el bandoneón Luis Estazo y en el contrabajo Omar Murtaj. Y la música es de Caro. Y la música sí es de Caro. Y la voz que escuchamos es la de Sábato. Y con esto empezamos a despedirnos, Martín, con lo que quieras. Porque ¿cómo aprendemos en Derecho Viejo en el segmento, sí, no? Está buenísimo. ¿Cómo aprendemos? No, por favor. Gracias a ustedes por el espacio, como siempre. Sí, Nos porque encanta, nos encanta. es como que si pudiéramos hacer, nada es inocente, un radiolibro, yo creo que tenemos al autor acá con nosotros. No, y aparte, digo, hay un montón de notas marginales que da para esto. Tremendo, ¿no? la anécdota, el notas al pie, el contexto histórico. Las historias, la migración, lo que marca la migración. O sea, el tango no sería lo que es el tango si no fuera por
por los movimientos No, y migratorios, nos contaste de Julio De Caro que se ve que que marcó sufrió bastante, aparte no, y que también. marcó bastante toda una línea de Una producción. escuela, claro. Sí, sí, claro. Porque vos, si no mal no notamos, digo, a Pugliese, todos lo amamos, lo queremos, y me parece que en su esencia dijiste algo así Salgán. como discípulo. Salgán también. Salgan también. También. Pugliese, Troilo, Salgán, claro, sí. Obvio. Qué bárbaro. Bueno, estamos llegando al final.